Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Javier Traité, soy licenciado en Historia y escritor y hoy os quiero hablar del Camino de Santiago desde una perspectiva sensorial. Hoy vamos a hablar de la higiene del peregrino en el Camino de Santiago medieval y de la higiene en general que se podía encontrar en el Camino de Santiago durante la Edad Media. Si vamos a hablar de esto, inmediatamente lo primero que nos va a venir a la cabeza es una imagen preconcebida, ¿verdad? Porque si hablamos de peregrinos medievales, es bastante evidente que van a ser muy malolientes. Y lo primero que nos va a venir a la cabeza relacionado con el Camino de Santiago, pues es este pequeño vídeo que os quiero poner yo por aquí. Vamos a bajar el volumen para que no nos machaque demasiado. Ponemos por aquí ya que arranque. Todos sabéis lo que es esto. Es el famoso botafumeiro. Podemos ver cómo preparan aquí con todo el incienso. Le pegan el tirón y se pone en marcha. Bien, ¿qué es lo que ocurre con esto? Yo creo que esto lo habremos oído o leído todos alguna vez, ¿verdad? Que el botafumeiro se inventó o se empezó a utilizar porque el olor de los peregrinos que acudían a Santiago era tan infernal, tan infame, que, bueno, pues tuvieron que inventarse un incensario gigante que fuera dando vueltas, dando tumbos por Santiago, por la catedral, para poder soportar el olor. Lo hemos oído todos muchas veces, lo hemos leído. Y nos parece razonable, ¿no? Porque dices, bueno, pues eso si es la Edad Media, pues tiene que ser sucia, tiene que ser grotesca, tiene que ser absolutamente asquerosa y por tanto, pues claro, si juntabas a 200, 500 peregrinos, pues tenía que haber aquí un olor absolutamente infernal, ¿verdad? Tenía que ser insoportable. Entonces nos parece razonable. ¿Y por qué nos parece razonable? Bueno, pues nos parece razonable... vamos a parar el vídeo, ya ha quedado claro el concepto. Nos parece razonable por esto que veis aquí, ¿no? Este pequeño meme que estos días está dando vueltas por las redes. Porque es nuestro filtro medieval habitual. Es el filtro medieval habitual. Es decir, si es medieval, tiene que tener mucho barro. Visualizamos siempre la Edad Media con una suciedad general, un nivel de suciedad general muy elevado, una vida llena de barro, manchada de porquería, un mal olor que es frecuente y es habitual, una total falta de preocupación por la higiene, gente que no se preocupa de cuidar sus ropas, no se preocupa de cuidar su higiene personal, su aseo, e incluso una concepción cristiana de que la higiene es pecaminosa, es decir, como que la Iglesia decía que lavarse era pecado o estaba mal o era peligroso y que por tanto llevar a acumular la suciedad en el cuerpo pues es como mucho mejor, ¿verdad? Esta es la idea, este es el mito fijado. Veremos que es una idea que en realidad viene ya desde la Edad Moderna y que nos está acompañando desde la Edad Moderna hasta hoy. Pero yo os quiero pedir un ejercicio de abstracción. Quiero que por un momento olvidemos todas estas ideas que tenemos sobre la Edad Media, que veremos que no acaban de ser del todo ciertas. Vamos a olvidar estas ideas y vamos a hacernos unas preguntas. Dos preguntas. La primera de ellas es, olvidemos todo lo que sabemos de la Edad Media, ¿vale? Olvidemos todo esto que creemos saber de la Edad Media y vamos a preguntarnos, ¿de verdad os parece razonable que el botafumeiro se inventara como un ambientador gigante? La verdad es que de entrada lo piensas y te parece normal, ¿no? Porque dices, bueno, los hombres medievales eran sucios, por tanto, si les meten aquello para incensarlos. Pero, no sé, me parece a mí que hay formas bastante más sencillas de perfumar al personal que no meter un ambientador gigante que va dando tumbo por toda la catedral. La verdad es que si lo piensas es una idea bastante absurda, ¿no? Es bastante idiota, es decir, ¿cómo es posible que se dedicaran a hacer algo tan complicado simplemente para perfumar a la gente? La verdad es que no parece una idea muy razonable, hay formas mucho más sencillas de mantener un olor aceptable, incluso en esa época. Y entonces, claro, la siguiente pregunta que tienes que hacerte es, ¿de dónde sale esta idea? ¿Dónde está escrito que el botafumeiro se inventó para perfumar a los peregrinos que olían fatal? Y bueno, la verdad es que esto es una idea tradicional que se ha mantenido, bueno, aquello, digamos, vagando en el aire durante mucho tiempo, pero sí que está escrito en un estudio de 1852. Vamos a ver este personaje que es Antonio Neira de Mosquera. Antonio Neira de Mosquera
Es un escritor romántico del 19, gallego, escritor compostelano. Y hay un estudio muy interesante de Julio Vázquez Castro, el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela. Luego, cuando acabemos, si queréis, os puedo pasar la bibliografía, porque realmente es un estudio que no se puede encontrar fácil en internet y es súper interesante. Bueno, Julio Vázquez estudia a Antonio Neira en esta pequeña investigación. ¿Por qué nos interesa Antonio Neira? Antonio Neira de Mosquera es un personaje que ya fue polémico en su momento porque es un historiador y escritor romántico, como hemos dicho, que se interesa mucho por la historia medieval de Santiago, ¿no? Entonces, claro, tuvo mucho impacto porque fue prácticamente de los primeros que realmente hizo un esfuerzo en buscar ese pasado medieval. Pero como cualquier romántico del 19, pues lo hizo un poquito de aquella manera, ¿no? Igual que cuando lees a Walter Scott, pues puedes fiarte a medias de esa edad media escocesa que él se inventa. Con Antonio Neira pasa un poquito lo mismo con lo gallego. Él escribió algunas novelas que ya fueron muy polémicas en su momento. Yo, por desgracia, no las he leído, con lo cual no os puedo dar mi opinión. Pero ya en su momento la crítica las puso bastante mal. Pero aquí lo que nos interesa de este personaje es que también publicó algunos trabajos de historia y en concreto las monografías. ¿No? Las monografías de Santiago de Compostela son una serie de estudios sobre diferentes elementos artísticos o arquitectónicos de la ciudad y dedica uno de ellos al Botafumeiro. Es de hecho como indica aquí, ¿verdad?, el primer estudio íntegramente dedicado al Botafumeiro desde una perspectiva de la historia del arte, ¿no? Que hace él en las monografías. El enfoque que da, pues bueno, pues tiene sus carencias, encuentra cosas muy interesantes, pero luego pues se saca otras, ¿no? Un poquito, por ejemplo, data su aparición en el siglo IX, lo cual es bastante improbable y desde luego, bueno, se basa en nada en absoluto. Pero también explica cuál es el origen del incensario, cuál es su función. Y es muy curioso porque explica esto. De hecho, es el primero, Antonio Neira es el primero que lo llama Botafumeiro de forma escrita. Es posible que se le llamara así, pero no había ninguna constancia escrita hasta que Antonio Neira no lo escribe con V, además, diciendo que es, bueno, viene del gallego y que sería el que echa humo. Pero fijémonos en lo que nos dice Antonio Neira cuando nos habla del Botafumeiro, cuando nos habla de su función. Nos dice, la compasión colocó un incensario colosal en el crucero de la iglesia para purificar el ambiente de la catedral, corrompido por las veladas de los romeros. Ya te lo está diciendo ahí, ¿verdad? O sea, esto lo pusieron para purificar porque estaba corrompido. Y luego sigue explicando, dice, del siglo IX al XV los peregrinos eran recogidos bajo las galerías de la metrópoli. De esta suerte, la Catedral de Santiago servía de santuario religioso y hospital caritativo. Se buscó un medio de reparar las consecuencias de esta piadosa costumbre, y la religión ofreció las tradiciones de la liturgia a las exigencias de la higiene pública. He aquí la fundación del Botafumeiro. La religión y la higiene fundieron de mutuo acuerdo el colosal incensario de la metrópoli. Vale, él lo escribe esto, ¿no? 1852. ¿En qué se basa? Pues en nada en absoluto. Se lo saca de la axila tranquilamente. Tiene algunas referencias, encuentro algunas referencias, porque sobre el Botafumeiro es decir que sí que existen realmente menciones antes. Lo que pasa es que no pasan de ser simples curiosidades, ¿no? La gente menciona, sí, tienen un incensario grande, móvil, articulado, perdón, pero no hay tampoco un mayor asombro ni un mayor detalle sobre este incensario. Y entonces él se basa, bueno, pues en algunas pequeños documentos sueltos que ni siquiera puedes interpretar así, ¿no? Alguna frase que dice, se usaba para incensar y perfumar toda la iglesia. Incensar y perfumar. Claro, el tema es si consideramos que ese perfume es necesariamente para tapar los malos olores, y no tiene por qué ser así. La verdad es que otros especialistas, como por ejemplo el doctor José Carro, doctor en medicina y especialista en todo el tema jacobeo, explicaba que es absurda la idea de que el Botafumeiro en realidad se comporte como un ambientador por un motivo muy sencillo, y es que el Botafumeiro funciona con el calendario litúrgico. O sea, funciona una serie de días concretos y determinados, haya peregrinos o no haya. Por tanto, ya vemos que su puesta en marcha depende del ritual, no depende de la cantidad de gente que hay. Pero es que además debemos entender bien ese perfume del incienso. Es decir, el incienso se ha utilizado y se utiliza en prácticamente la totalidad de religiones del mundo. Bueno, es un acompañante místico. Es decir, el hecho de envolverte de esos perfumes penetrantes
ese olor penetrante del incienso te ayuda a transportarte, te ayuda a relacionarte con la divinidad o alcanzar, digamos, esa faceta religiosa, ese impulso religioso que estás buscando. Os pongo aquí de ejemplo, nada, una miniatura persa. Y luego, por ejemplo, veis aquí un poco de copal quemando. El copal es una resina de arbusto que se utilizaba y se utiliza en América como incienso para perfumar, ¿no? Y esto es muy curioso porque aquí hay otro mito que viene también ligado a esto, que es el mito del mal olor de los conquistadores españoles. Oh, cuando llegaron los conquistadores españoles olían tan mal que les echaban perfume. Yo mismo he hecho las bromas estas en uno de mis libros, en Conquistadores Secundarios, donde lo explico de cachondeo, explicas la exploración de Gonzalo Fernández de Córdoba por todo el Yucatán. Y efectivamente, ¿no? Entran en una torre y van pasando con un incienso. Y dices de broma, ¿no? Dices, bueno, imagínate cómo olían que les tenía. Lo primero que les echaban era incienso cuando los conocían. Pero no pasa de ser una broma. En las fuentes tú ves que el uso del incienso que se hace es totalmente ritual. Entran en la torre, entonces van incensando, ahumando las paredes. O, por ejemplo, también como amenaza a Hernández de Córdoba, que estaban pasando una expedición terrible porque perdían el agua potable todo el rato, tienen que bajar a tierra a coger agua potable y los indígenas les dicen, os dejamos coger agua, pero solamente durante un tiempo. Entonces encienden unos arbustos de copal y dicen, cuando termine de quemarse, si no os habéis marchado, os atacaremos. Quiero decir que el incienso constantemente tiene una función que no es simplemente desodorante, es una cuestión que se puede usar de forma política, pero sobre todo tiene un significado ritual. Y yo creo que esto es perfectamente aceptable y transportable al problema de Botafumeiro y a lo que es la Catedral de Santiago de Compostela. Es decir, bueno, el incienso se utiliza para perfumar, efectivamente. Necesitas esos olores para transportarte, lo que decíamos, ¿no? Hacia la divinidad. Esto no significa, pues eso, que se utilizara para perfumar. Explicaba el doctor José Carro que es mucho más probable que utilizaran, si era necesario ambientar, utilizaran braseros a pie llano, donde ir quemando algunas hierbas aromáticas. Es mucho más sencillo que no todo el tema complejo del botafumeiro, creo que podemos estar de acuerdo en que lo razonable es pensar que es fundamentalmente ritual, es un elemento ritual. Pero, aceptando que el botafumeiro no es un ambientador gigante que va dando vueltas, la pregunta de fondo permanece. La pregunta de fondo sigue siendo cómo olían realmente todos aquellos peregrinos de la Edad Media, ¿no? Porque, bueno, podemos aceptar que el botafumeiro no lo fuera, pero seguimos creyendo que la Edad Media es sucia, asquerosa y bastante terrible. Entonces, ¿cómo debían oler? Bueno, pues vamos a preguntárnoslo. Vamos a preguntarnos cómo debían oler aquellos hombres medievales. Vamos a revisitar el estándar higiénico medieval. Por lo que decíamos, ¿verdad? Porque tenemos una serie de ideas muy preconcebidas. Estas ideas preconcebidas sobre la Edad Media sucia y terrible ya nos vienen desde la Edad Moderna y prácticamente han cimentado cada movimiento cultural que ha venido desde entonces. El Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Francesa, todo lo que somos hoy, todo lo que nos ha llevado la reforma de la Iglesia, todo lo que nos ha llevado hasta el pensamiento que tenemos hoy, se ha fundamentado en asignar valores negativos al pasado inmediatamente anterior. Roma y Grecia sí están fabulosas y genial, y eran gente civilizada, superculta, y por tanto sus ciudades eran limpias, porque se bañaban y tenían termas, mientras que los medievales pues eran todos ignorancia, superstición religiosa. Insistimos, la Ilustración hay que criticar a la Iglesia porque es el enemigo, digamos, discursivo. Y entonces, pues claro, naturalmente sucios, ¿no? Y las ciudades, pozos infectos, basureros humeantes, y ya está. Bueno, pues vamos a revisitarlo, vamos a repensar un poquito esto, porque quizás son ideas que no son del todo correctas. No me quiero extender tampoco demasiado porque tenemos que hablar de muchas cosas, pero hay un pequeño ejercicio que tenemos que visualizar. Veis aquí una imagen de una ínsula romana. En Roma es una ciudad que llegó a alcanzar el 1.000.000 de habitantes. Las ciudades romanas, el mundo romano se organiza entre la urbs, ¿no?, que es donde se concentra la población, y luego el agro, en la villa rural, el ager, y la villa romana, digamos, que controla los campos, ¿no? O sea que es una población que está muy concentrada en núcleos urbanos y luego con pequeños núcleos dispersos, pero que son núcleos prácticamente familiares, no son villas sueltas, elementos sueltos. ¿Qué pasaba en las ciudades? En una ciudad como Roma. Bueno, pues en una ciudad como Roma nos fascinan las termas, los baños, las letrinas, y la imaginamos totalmente limpia.
Pero el caso es que Roma, alcanzando 1 millón de habitantes, pues es bastante complicado que fuera limpia. Básicamente porque además no eran 1 millón de senadores, no eran clases altas. En Roma las clases altas pues eran las que eran y luego teníamos toda la colección de plebe y toda la colección de esclavos, que son los que ocupan la mayor parte de la ciudad. Los barrios se componían de esto que vemos aquí, ¿no? Las ínsulas romanas, bloques de pisos, literalmente bloques de pisos. Si hoy en día los bloques de pisos aglomerados pueden ser problemáticos, imaginemos cómo podían ser de problemáticos los bloques de pisos en el siglo I, ¿no? El acceso al agua en las plantas superiores era realmente complicado, incluso en las inferiores, en muchos barrios. Y esta imagen de que los romanos se bañaban en las termas, los romanos bien se bañaban en las termas, los que no lo tenían un poquito más complicado. El baño, el uso del baño y de las condiciones higiénicas, digamos que va ascendiendo conforme asciendes en la pirámide social. Esto es muy importante tenerlo claro. Roma posiblemente era realmente un pozo infecto absolutamente imposible de respirar. Ahí creo que Séneca y otros cuantos autores clásicos que bromean incluso con el peligro de pasear por alguna de estas calles por la noche, ¿no? Porque el riesgo de que te maten de alguna basura que tiran por la ventana. El acceso al agua era complicado. En fin, las condiciones higiénicas no eran para nada las que podemos imaginar. Y efectivamente había un alcantarillado, pero insisto, estamos hablando de 1 millón de personas. Al final, el problema de la suciedad humana es más grave cuanta más concentración de población hay. Y esto es algo que yo creo que no hemos pensado correctamente cuando lo consideramos en términos de Edad Media. Fijaos que aquí al lado os he puesto una imagen de una pequeña villa medieval, Monteriggione, en Italia, porque yo creo que es un gran ejemplo de qué tipo de ciudades proliferaban en la Edad Media. Hay que pensar que se da un cambio en la sociedad, es decir, en la estructura de cómo la sociedad se reparte. No hemos de pensar simplemente en si ellos pensaban, soy limpio, soy guarro. Limpios y guarros ha habido toda la historia, en todo momento. Ha habido gente que le da igual cómo huela y cómo molesta a los demás y gente pues, que se cuida un poquito más. Esto no ha variado y lo vemos en las bromas y los comentarios que existen en las fuentes respecto a que alguien huele mal o no huele mal o que alguien se la lava porque huele muy bien. Pero el problema es de concentración urbana. Insistimos, la sociedad romana es una sociedad muy urbanizada, con la decadencia del Imperio Romano de Occidente. En Occidente se da aparte de una bajada de población brutal, con las diferentes plagas, la plaga de Justiniano en el siglo V, las guerras, el problema de las invasiones, y las ciudades se van abandonando y la población va huyendo al campo, se va desplazando al campo. La población se va, aparte de disminuir, se ruraliza. Pero luego volverán a surgir las ciudades. Pero cuando surjan de nuevo las ciudades, surgen de forma distinta. Porque en la Edad Media se da un control del territorio mucho más fragmentado en cuanto a dónde se concentra la población. Y esto es lo que ha configurado realmente la forma en que está construida hoy Europa. ¿Qué ocurre en la Edad Media? En la Edad Media, cuando empieza, a partir del siglo X-XI, empieza la cosa a ir ya muy bien, el tema de los movimientos migratorios por Europa ya se ha calmado, hay bastante bonanza, no hay especiales plagas, el tiempo empieza a ser bastante bueno, el campo se anima, todo se pone en marcha y empiezan a moverse, a crecer la población y a moverse las ciudades. Vemos como las antiguas ciudades, las que quedaban, algunas se van repoblando, otras van saltando de barrios. El caso de Cartagena es muy curioso, ¿no? Porque a lo largo de la Edad Media van viviendo en un barrio, luego se pasan a otro, otras partes de la ciudad están abandonadas. Bueno, esto está pasando por toda España. Pero otra cosa que es muy interesante, aparte de que se repoblan algunas ciudades, es que se crean muchas ciudades nuevas. Se crean muchas ciudades nuevas que además son muy pequeñas. Es lo que llamamos el fenómeno de los burgos. Se crean siempre en torno a puntos estratégicos, a elementos estratégicos. Se crean en torno pues, a un recurso, un paso de un río, una iglesia, un mercado. Es el sitio donde van todos los artesanos del área rural para concentrar sus servicios y es donde empezarán a aparecer esos gremios. Pero son ciudades muy pequeñitas. Son ciudades muy pequeñitas que muchas veces no pasan de unos cientos, luego unos miles. Las más afortunadas llegan a las decenas de miles de habitantes. No son ciudades especialmente masificadas. Este ejemplo de Monteriggione que vemos aquí me ha gustado, me ha parecido llamativo, porque fíjate tú, ¿no? Se curran toda la pedazo de muralla para tenerlo todo bien defendido en un paso estratégico, entiendo que es un punto estratégico, pero tú fíjate cuántas casas hay dentro. ¿Y cuántas podía haber en su momento? Claro, esta foto es actual. Pensémosla en su momento. Pues desde luego aquí no te cabe toda la porrón de gente que tienes metido en Roma, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Pues que ya la propia urbanización no es la misma y el propio concepto no es el mismo. No estamos funcionando igual en Roma que en la Edad Media. No tenemos esa masificación de gente hasta que no está ya muy bien entrado el periodo. Y aparte ocurre otra cosa, y es que tanto en la documentación como en la arqueología encontramos que en las ciudades medievales pues había un montón de baños. Parece raro, es una cosa que no asociamos a la Edad Media, ¿no? Los medievales no se lavan nunca, por aquello que decíamos, pero el caso es que sí, os pongo aquí un par de miniaturas de ejemplos sencillitas. Eh, abundan las miniaturas sobre baños, son muy abundantes, pero además los baños son muy abundantes en la documentación, en toda la documentación medieval, en la literatura medieval y también en la arqueología. Estamos encontrando que los baños, contrariamente a esta idea que nos decían de que son malos para la salud o que la Iglesia estaba en contra, pues no, de hecho las casas de baños se van poniendo muy de moda, empiezan a aparecer en la documentación a partir del siglo XI y XII en las ciudades empiezan a aparecer un montón de casas de baños y son casas de baños, algunas incluso regentadas por los propios obispos. Están muy elaboradas, muy trabajadas porque tienen un horario, un calendario semanal, los días para que vayan los hombres, los días para que vayan las mujeres, los días para que vayan los judíos y los musulmanes, si los hay en la ciudad. Los hay algunos con las normas más estrictas, otros con las normas más relajadas. En algunos casos puede haber prostitución, ahí es donde se oponen algunos religiosos, donde si critican el baño es por esa incitación a la lujuria, no por otra cosa. Pero efectivamente, tanto desde lo médico, la medicina medieval, que es heredera de toda la medicina clásica, considera los baños como un remedio perfectamente saludable y muy recomendable en muchos casos y por tanto, pues bueno, es una cosa que tanto desde la medicina como desde el propio placer parece que la gente la usa. Dirás, hombre, pues en la Edad Media no, si en la época romana los pobres no lo usaban, en la Edad Media menos. Pues no necesariamente, por lo que decimos, ¿no? Por el tema de la baja densidad de población y porque vemos que las casas de baños medievales normalmente estaban a precios populares y estaban pensados para que fuera todo el mundo. Fijaos hasta qué punto eran común, que nos aparecen detalles muy curiosos, ¿no? En la documentación. En el documento, hay un documento del siglo XIII de cuando los cristianos conquistan Sevilla, donde se le da a unos genoveses que han colaborado en la conquista, se les regala un barrio, se les cede un barrio de la ciudad para que puedan construir ahí todas sus viviendas y se les permiten levantar equipamientos básicos. Esos equipamientos básicos son una iglesia, un horno de pan y unos baños. Luego, por ejemplo, tenemos en Gerona, esto lo ha estudiado Pau Jerez Alum en su tesis doctoral, lo que es la ciudad de Gerona medieval, y ahí efectivamente se han excavado, se han encontrado los baños y está la documentación, y hay una documentación, encontró Pau Jerez una documentación súper interesante, súper curiosa, que es la queja. Ocurre en muchas ciudades que hemos visto que los hornos de pan están situados cerca de los baños. En varias ciudades, ¿no? Está ocurriendo, se ha encontrado en muchos sitios, ¿no? Un horno de pan cerca de los baños. Y aquí en la ciudad de Gerona, Pau Jerez encontró incluso algunos documentos de vecinos que denunciaban al panadero, le ponían un pleito al panadero porque hacía demasiado ruido con la campana anunciando el pan a la gente que iba y venía de los baños. Quiero decir que contrariamente a esta imagen de que se bañaban 2 veces al año, lo que nos muestran las pruebas documentales, los documentos del momento y la arqueología es que existen los baños y existe una rutina de los baños. Es decir, no quiere decir eso que la gente esté todo el día en el spa, pero el hombre medieval, el baño no le era extraño para nada y la gente hacía por bañarse. ¿Qué pasa? Que este estándar, bueno, fijaos, estas magníficas fotografías que me ha pasado Consuelo Sanz de Bremont, otra de las participantes en este congreso. Esto es la sillería de coro de la Catedral de Toledo, obra de Rodrigo Alemán en 1480. Fijaos, ¿no? Escenas de la vida cotidiana. Fijaos qué maravilla, mirad qué tinas de baño. Unas con cortina, otras sin, por parejas, en solitario. Choca con esta imagen preconcebida y no solo eso, también choca con otras fuentes medievales. Fijaos esto que os voy a leer. Esto lo escribió Abdalá al-Bakri. Abdalá al-Bakri es un geógrafo andalusí del siglo XI
que, como tantos otros geógrafos, en realidad nunca había salido de su casa, todo lo escribe a partir de referencias y otros escritos, y en concreto al-Bakri escribe mucho sobre los viajes que hizo un mercader judío anterior a él, Abraham ben Jacob, que bueno, que hizo un periplo por toda Europa y describe un poquito los diferentes reinos cristianos por los que pasa. Tú fíjate lo que escribe al-Bakri sobre los francos. Dice: no se limpian ni se lavan al año más que 1 o 2 veces con agua fría. No lavan sus vestidos desde que se los ponen hasta que puestos se hacen tiras. Creen que la suciedad que llevan de su sudor proporciona bienestar y salud a sus cuerpos. Por otra parte, sus ropas son en extremo delgadas, hechas jirones, mostrando por ende las aberturas lo más de su cuerpo. Esto sobre los francos, sobre los cristianos francos. Veamos qué dice sobre los galaicos, lo que ellos llamaban galaicos, que son los habitantes del norte de la península ibérica, que vendría a ser lo que nos interesan. Dice... Dice, sus soldados no pueden verse gentes más sucias, más engañosas o más viles. Ignoran la limpieza. Solo se lavan 1 vez o 2 en el año, con agua fría. Nunca limpian sus ropas, que las llevan continuamente hasta que se caen a jirones. Claro, tenemos aquí una descripción pues bastante chunga, ¿no? Te quedan los cristianos que dices, madre mía, menuda panda de gente guarrísima. ¿Cuál es el problema de estas descripciones? Ya lo estaréis viendo, que es un autor musulmán. No quiero decir con esto que uno no pueda fiarse de los autores musulmanes. Lo que quiero decir con esto es que uno no puede fiarse nunca de ningún autor que hace un texto de parte. La documentación está plagada de documentos de gente que habla mal de otras personas, sobre todo si son de otras religiones o extranjeros, gente que te cae mal, gente extraña. Hay que pensar también que estos libros, cualquier libro que se escribe, tiene un público objetivo y tiene unas intenciones, y por tanto lo que se escribe va, digamos, empujado a contentar a ese público, ¿no? A darle lo que quieren oír. Los musulmanes no querían oír hablar, parece ser, de cristianos que estuvieran muy avanzados, y los ponen así. Existen documentos de cristianos hablando fatal de los musulmanes, de los judíos, de su olor, del olor de su comida. Quiero decir que esto es una cosa que está ocurriendo en la documentación, y por tanto estos son datos que tienes que tomar con cautela, ¿no? Es a los datos a los que se aferran la gente que dice que efectivamente la Edad Media era así. Pero es que es lo que digo, estos datos luego no se contrastan, no se corroboran con lo que tenemos con las fuentes documentales y arqueológicas del día a día de la vida de la cristiandad medieval. Yo creo que, bueno, con esto nos hemos hecho ya un poquito una composición, ¿no? De cómo hemos estado viendo y cómo tenemos entendida la Edad Media, la higiene en la Edad Media, y cómo realmente esto pues no tenía por qué ser así. Insisto, el estándar de la higiene es bastante más elevado, y no solamente por lo de los baños, ¿eh? Estamos hablando de los baños, pero luego hay que pensar cómo se lavaba la gente en su casa. Bueno, pues la gente hacía su higiene por partes, con sus barreños, con sus trapos. Se lavaban los pies, se lavaban las axilas, la gente se lavaba en los ríos, la gente se lavaba las manos, existen los aguamaniles, se inventan en la Edad Media, llegan a la Edad Media los aguamaniles, que son esas piezas para echar agua en las manos y lavarlas antes de comer. Básicamente, si los campesinos no se hubieran lavado las manos antes de comer o amasar el pan después de palear la mierda de las vacas, pues ya no estaríamos todos aquí, ¿no? Estaríamos todos, habrían muerto todos, y ya no estaríamos aquí los europeos haciendo este congreso. En fin, es muy curioso también esto de al-Bakri. Insisto, tenemos ya esta imagen un poquito más matizada sobre la higiene, pero me llama la atención este texto de al-Bakri porque critica a los francos y a los galaicos, y es curioso porque no hace falta que venga al-Bakri a criticarlos, porque ya se critican ellos la mar de bien. Vamos a explorar el Liber Sancti Jacobi, y en más concreto la guía del peregrino. Vamos a explicar un poquito este tema porque vamos a ver cómo entre los cristianos también se pueden despellejar entre ellos, aunque luego también nos van a dar información muy interesante en términos de higiene. El Liber Sancti Jacobi es un libro tradicionalmente atribuido a un monje francés, monje cisterciense, Aymeric Picot. Pudiera ser que en realidad fuera el compilador y el autor fuera otro, incluso se ha propuesto que fuera un goliardo. Bueno, probablemente estamos hablando de un monje, ¿vale?, que realizó el Camino de Santiago. El manuscrito más antiguo que se conserva de esta obra es el Codex Calistinus, 1160-1180, y bueno, el Codex Calistinus es el Liber Sancti Jacobi es una composición medieval, ¿no?, como tantas composiciones medievales. Hay de todo, hay sermones, hay rezos, hay alguna carta, alguna bula papal, ¿no?, al Papa Calixto, que de ahí se llama el Codex Calistinus. Pero la parte que nos interesa a nosotros
es una de las partes de este Liberty Jacobi, que es es una guía del peregrino. Se llama Iter pro peregrinis ad Compostelam. Es una guía del peregrino que te explica todas las rutas para el peregrino en el siglo XII. Todas las rutas desde Francia hasta Compostela, bueno, pues con todo lo que hay, todas las villas que hay por el camino, los santuarios y las reliquias que es interesante visitar, los ríos por donde vas a pasar, los peligros que pudiera haber, las costumbres en el camino. Entonces, claro, realmente es un documento fabuloso para visualizar un poquito, ¿no?, lo que puede ser el panorama del siglo XII. Y como digo, sí, avisa mucho de peligros y habla muy mal de la gente, porque vamos a ver a los navarros. La verdad es que este peregrino francés con los navarros tenía muy mal rollo. Fijaos lo que dice la guía del peregrino sobre los navarros, ¿no? Por aquello de decir, ¿hasta qué punto te puedes fiar a veces de las fuentes? Dice, los navarros se visten, son fragmentos largos, pero vale la pena que los leamos. Los navarros se visten con ropas negras y cortas hasta las rodillas como los escoceses y usan un tipo de calzado que llaman abarcas, hechas de cuero con el pelo sin curtir, atadas al pie con correas y que solo envuelven las plantas de los pies, dejando al descubierto el resto. Gastan, en cambio, unos mantos negros de lana que les llegan hasta los codos, con orla, parecidos a un capote, y a los que llaman sayas. Como se ve, visten mal, lo mismo que comen y beben también mal, pues en casa de un navarro se tiene la costumbre de comer toda la familia, lo mismo el criado que el amo, o la sirvienta que la señora, mezclando todos los platos en una sola cazuela, y nada de cucharas, sino con las propias manos, y beben todos del mismo jarro. Cuando les ve uno comer, le parecen perros o cerdos, y oyéndoles hablar, te recuerdan los ladridos de los perros por lo bárbaro de su lengua. O sea, te está dejando a los navarros, los está dejando, y yo, si hay algún navarro aquí escuchando, ya me perdonarás, yo no he dicho esto. Esto lo dice el monje que escribió esta guía en el siglo XII y que tuvo alguna mala experiencia, como se verá ahora mismo. Dice, son un pueblo bárbaro, diferente de todos los demás en sus costumbres y naturaleza, colmado de maldades, de color negro, de aspecto innoble, malvados, perversos, pérfidos, desleales, lujuriosos, borrachos, agresivos, feroces y salvajes, desalmados y réprobos, impíos y rudos, crueles y pendencieros, desprovistos de cualquier virtud y enseñados a todos los vicios e iniquidades, parejos en maldad a los getas y a los sarracenos, y enemigos frontales de nuestra nación gala. Es que ya te lo está diciendo, que son enemigos. Por tanto, ¿cómo te puedes fiar, no? Tanto de una descripción de un enemigo, claro. Sabes que ahí te va a estar, te va a intentar colar algo. Dice, por una miserable moneda, un navarro o un vasco mata como pueda a un francés, por una monedilla. En algunas de sus comarcas, en Vizcaya o Álava, por ejemplo, los navarros, mientras se calientan, se enseñan sus partes. El hombre a la mujer y la mujer al hombre. Además, los navarros fornican incestuosamente al ganado. Y cuentan también que el navarro coloca en las ancas de su mula o de su yegua una protección para que no las pueda acceder más que él. Es decir, a mi mujer haz lo que quiera, pero mi yegua es mía. Además da lujuriosos besos a la vulva de su mujer y de su mula. Por todo ello, las personas con formación no pueden por menos de reprobar a los navarros. Pues claro, hombre, ¿cómo no lo vas a reprobar si te lo cuentan así? Bueno, estamos viendo, ¿no?, como entre cristianos se pueden despellejar ellos mismos también si quieren. Fijaos en una cosa. Yo con esto quiero resaltar dos cosas. La primera, ¿no? Pues eso, que es una gran muestra de cómo las fuentes de parte pueden ser complicadas. A mí me cuesta mucho pensar que la Navarra del siglo XII fuera así. La Navarra del siglo XII, estamos hablando de la Navarra de García Ramírez, rey de Pamplona, y de su sucesor, Sancho IV el Sabio, que ya sería el primer rey de Navarra. Estamos hablando de un reino medieval normal y corriente, que por tanto tiene su civilización medieval normal y corriente en el siglo XII. No creo que toda Navarra estuviera plagada de bárbaros que visten de negro, que van asaltando a la gente por los caminos, porque además explica, ¿no?, cómo te asaltan, cómo te pegan con palos, entran más detalles. Es evidente que debía haber salteadores de caminos, es evidente que debía haber gente aprovechándose o atacando a peregrinos, es evidente que en las zonas más ruralizadas, con menos control, debía haber un tipo de población, digamos, pues un poquito así chunguita, pero desde luego dudo que este fuera el panorama general de Navarra, y no lo era, como vamos a ver por las diferentes fundaciones y cosas que se van haciendo, ¿no? Pero bueno, es importante para que veamos esto de hasta qué punto te puedes o no te puedes fiar de las fuentes cuando hablan de alguien a quien el que escribe al que le cae mal o es un enemigo. Pero además también hay otra cosa que me llama mucho la atención aquí. Y es que si te fijas, no se centran demasiado en la higiene básica. Les llaman de todo. Los llaman de todo a los navarros, pero digamos que prácticamente, salvo lo de aspecto innoble,
no hay... Perdonad un segundo porque me está viniendo aquí. Perdón, ya he vuelto que había tenido una pequeña interrupción. Pues decía que si te fijas, si os fijáis, entre todos los insultos que dedica a los navarros, pues no se centra demasiado en el aspecto físico, el aspecto de la higiene, ¿no? Dice de aspecto innoble, pero no dice especialmente que sean sucios. Hay otras descripciones, ¿no?, que hacen en la guía del peregrino, por ejemplo, de los gascones. Os leo. Dice: comen y beben mucho, visten mal y se acuestan vergonzosamente todos juntos, los sirvientes con el amo y el ama, sobre un poco de paja entre la suciedad. Es una suciedad ambiental. Tampoco está diciendo que sean sucios, sino que son más bien descuidados. No dice que huelan mal. Claro, esto puede no significar nada. Puede significar que tampoco tenían una higiene tan deficiente para los estándares del que les observa, que incluso insultándoles pues no lo resalta, o que la higiene era tan deficiente para todos que le parece perfectamente normal y no es algo a reseñar. Yo creo que en realidad realmente la higiene no era tan problemática como nos pensamos. Y lo vamos a ver porque, por suerte, en la guía del peregrino, aparte de criticar muchísimo a los navarros, a los vascos y en general todo lo peninsular, que le gusta muy poco al monje que lo escribe, pues encontramos también información más descriptiva. Vamos a ver un poquito esta información más descriptiva, que es sobre los ríos. En la guía del peregrino tenemos un montón de información de ríos. De los ríos que cruzan el Camino de Santiago. Es también muy divertida de ver esta guía de ríos, porque prácticamente más de la mitad son mortíferos. Dice: este río no bebas porque este es mortífero, las aguas son venenosas, si te comes un pez, un barbo, una anguila o cualquier otro pez que saque de aquí, te mueres seguro o como mínimo enfermas. Son muy peligrosos los ríos. Luego indica también: este es de agua dulce, muy sana para beber. La verdad, siendo sinceros, cuando está hablando de los ríos, en la guía del peregrino, piensa en ellos no para lavarse, sino, digamos, para beber. Para dar de beber a los caballos y para beber las personas. Pero es cierto que los ríos se utilizaban para lavarse. Esta imagen fabulosa en el Museo de la Historia de Madrid, de estos baños en el Manzanares, ¿no?, en el paraje del Molino Quemado, muestra, ¿no?, la cotidianidad de la gente bañándose en el río. Insisto que esto no es lo que dicen en la guía del peregrino. Los ríos se mencionan sobre todo a nivel de abrevadero, pero sí hay una parte que nos interesa. Sí que hay un río que se utiliza de forma distinta. Explica en la guía del peregrino, dice: y hay un río llamado Lavacolla, porque en un paraje frondoso por el que pasa, a 2 millas de Santiago, los peregrinos de nacionalidad francesa que se dirigían a Santiago se quitaban la ropa y, por amor al apóstol, solían lavarse no solo sus partes, sino la suciedad de todo su cuerpo, de todo el cuerpo. Es decir, que en el siglo XII vemos que todos los peregrinos que llegan por el camino desde el este, cuando llegan a este río, al Lavacolla, en latín es el lavaméntula, siendo la méntula las partes íntimas, y se supone que de ahí el nombre, independientemente de que la etimología del río venga de ahí o no. El caso es que este río es el que utilizaban para, poco antes de llegar ya a su destino, se lavaban enteros. Esto parece una costumbre peregrina instaurada, que tiene una parte de ritual, pero también tiene la parte básica de higiene, ¿no? Por amor al apóstol. Es decir, no vamos a llegar a ver al apóstol hechos un desastre, hechos unos adanes. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? No va en contra de lo que queremos. Nosotros hacemos un sufrimiento, pero no queremos ofenderlo al santo con un aspecto maloliente y desastrado. Entonces la gente se asea. Es una costumbre del peregrino que, pues eso, parece instaurada ya en el siglo XII y que vamos viendo que se va repitiendo, ¿no? Tenemos un testimonio del siglo XVII muy, muy curioso, el italiano Domenico Lafi, que viene desde Nápoles hasta Santiago, y explica lo mismo, y además muy interesante porque él no viene por el camino francés, viene por el camino portugués. Y explica lo mismo, dice: más allá de Almenar, llego a una fuente en compañía de otros peregrinos, donde refrescamos bien, mudando los vestidos, porque sabíamos estar cercanos a Santiago. Queda claro, ¿no? Es decir, en el momento que llegas a la culminación del viaje, toca un baño en el río. Esta miniatura que os he puesto aquí me parece especialmente curiosa, porque así como el otro que os hemos puesto, eran baños en el Manzanares, era, digamos, más posterior y eran baños lúdicos,
Esta miniatura representa un baño no en el Lavacolla, pero sí en el río Jordán, de los peregrinos que van a Tierra Santa. Es una miniatura del libro de algunas partes de ultramar y particularmente de Tierra Santa, escrita por Guillaume de Boldensel en 1410, donde vemos pues eso, que los peregrinos que llegan a Tierra Santa también hacen lo mismo, se meten en el Jordán, se desnudan y se lavan enteros, ¿no? Para cuando llegas al lugar de peregrinación, pues estar un poquito limpio y un poquito bien. Dices, vale, muy bien, la gente se bañaba en el río. Entonces entiendes que cuando llegan a Santiago ya no están tan purulentos. Pero es que aún así en Santiago tienen más opciones de limpieza. Fíjate lo que nos cuenta sobre la fuente de Santiago. Esto es un tema interesante. Cuando habla de la fuente de Santiago, dice, se asienta esta fuente sobre 3 escalones de piedra que sostienen una hermosísima taza de piedra de forma circular y cóncava a manera de cubeta o cuenco, de tal tamaño que yo calculo que pueden bañarse cómodamente en ella 15 personas. ¿Vale? Yo no creo que se metieran 15 personas a bañarse en esa cubeta. Estaba delante de la catedral, posiblemente ahí se utilizaba como mucho para algún aseo de cuello, axila, beber, refrescarse y tirar. Lo que me interesa es que para poder construir esta fuente, de la que manaba un agua muy dulce, bueno, explica que era un agua dulcísima, muy fresca, que era tibia, fresca en verano y tibia en invierno, bueno, fabulosa, el obispo y todas las autoridades de la ciudad tuvieron que restaurar el antiguo acueducto para permitir un gran acceso de agua a la ciudad. Quiero decir que Santiago, en la Edad Media, en el siglo XII, además de esta fuente, estaba llenísima de otras fuentes de abrevaderos, de sitios de lavaderos donde uno podía lavar la ropa, lavarse, refrescarse. Bueno, digamos que el agua, el tema hidráulico no era un problema en la Santiago medieval. Podía empezar a serlo ya a partir del 13, del 14, sobre todo cuando la afluencia de peregrinos ya es muy superior, se vuelve a estropear va a tener desperfectos el acueducto y el agua puede ser un problema, ¿no? Pero el punto es que agua tenían de sobras. Y sabemos que como mínimo se lavan cuando llegan al río antes de llegar y pues también se lavarán antes de entrar en Santiago. Con lo cual yo tampoco creo que la gente que entrara en la Catedral de Santiago oliera tan mal que hiciera falta, pues eso, ¿no? Aquel botafumeiro ahumándolos. Pero igualmente tenemos que hacernos una pregunta, es decir, ¿es que era esa la única vez que se lavaban en todo el camino? ¿Solo se lavaban al llegar? O sea, ¿se podían tirar 1 mes o 2 meses de viaje caminando por aquellas sendas embarradas, rodeados de peligros, por la intemperie, y entonces se lavan cuando llegan a un río 2 meses? Hombre, pues te tienes que tirar 1 hora en el río, ¿no?, para poder quitar toda la mugre que has acumulado. Vamos a ver que no, pues probablemente no eran estos los únicos baños que se hacían, la única higiene que se hacían durante el camino. Vamos con la parte final de esta exposición. Vamos a hablar de los hospitales y las hospederías en la ruta jacobea. Porque había muchos. Pensamos que el Camino de Santiago en aquella época tenía que ser, pues, el salvaje oeste, ¿no? Muy peligroso caminar por ahí. Efectivamente, tenía muchos peligros, como explica en la guía del peregrino, ¿no? Te podían pillar unos vascos o navarros en el paso, zurrarte con palos y quitarte el dinero. Habla también de otros, de un par que están esperando en un río y les dicen, sí, este río es muy bueno para beber. Y entonces beben, pero el agua venenosa, se mueren los caballos y ellos ya están esperando con los cuchillos para despellejar los caballos y vender sus pieles. Existen esos peligros, pero no era para nada un despoblado. Y de hecho, a partir del siglo XI se está edificando mucha infraestructura en el camino. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Es porque el Camino de Santiago tiene una gran importancia geoestratégica para los reinos cristianos. Visualicemos cómo está la península ibérica. En estas alturas, ¿no?, tenemos al Andalus ocupando el centro-sur peninsular y en el norte tenemos una colección dispersa de reinos cristianos, ¿no? Tenemos Asturias, o León, tenemos el condado de Castilla, que surgió enseguida, tenemos Navarra, tenemos Aragón, tenemos los condados. Bueno, tenemos toda una colección de reinos cristianos que delante tienen el Islam. Entonces, ¿qué pasa? Ellos necesitan conectarse con el resto de la cristiandad. Entonces, el Camino de Santiago es un eje vertebrador muy importante y muy interesante en ese sentido para cohesionar, digamos, todo ese territorio y, bueno, pues quizá ayudar a su supervivencia, ¿no? Por no mencionar el tránsito económico, el tránsito de cultura, que significa tener peregrinos de toda Europa dando vueltas por ahí.
Con lo cual, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que desde el poder en el siglo XI y en adelante se va edificando muchísima infraestructura por el camino. Se van construyendo hospitales y hospicios, se van construyendo monasterios, se van construyendo incluso villas enteras. Una parte del camino levantamos una carta puebla, creamos una población, aquello que hablamos, ¿no? Las pequeñas poblaciones medievales, ¿vale? Pues creamos ahí, le metemos 500 habitantes, venga, gente que venga del campo, 200, 300, 500 habitantes, montamos una villa aquí en medio. Una villa que por tanto tenga sus servicios para todos aquellos que pasen por ella. Se construyen o se reparan puentes que hayan quedado tocados por la guerra, no contra los musulmanes necesariamente, también entre los cristianos que todo el día andaban matándose. O fortificaciones. Pero lo más importante que yo quiero resaltar es el tema de los hospicios y los hospitales. ¿Por qué? Los hospitales, la institución del hospital es muy curiosa. Es muy curiosa y de hecho nace al principio como un concepto un poco vago, ¿no? Hoy pensamos en un hospital como un lugar para los enfermos. En su momento también, pero también tenía una connotación de hospitalidad. Y entonces a veces la frontera entre el hospital, el hospicio, es un poquito dispersa, pero es a partir de aquí, del siglo XI y sobre todo del siglo XII, cuando se empiezan ya a separar y a quedar las cosas más claras. Los hospitales medievales que eclosionan en esta época, no solamente en el Camino de Santiago, sino por toda Europa, surgen, digamos, son una evolución de las enfermerías monásticas, porque, digamos, en la Alta Edad Media el tema médico prácticamente depende al 100% de los monasterios, que son los que tienen los libros con los padres de la medicina y pueden sacar a partir de ahí unos básicos, y también seguirá siendo la Iglesia uno de los principales promotores durante el resto de la Edad Media. Y es realmente interesante porque se alejan de nuevo otra vez mucho de lo que nosotros consideramos los estándares medievales. Cuando imaginamos un hospital medieval, imaginamos moscas, mierda, con perdón, por un tubo, gente purulenta, doctores sangrando gente ahí a lo loco, todo como muy poco antiséptico, ¿no? Muy poco higiénico, bastante peligroso, bastante chungo y deprimente. Pero lo cierto es que los hospitales iban con cuidado y a mí me parece llamativo, ¿no? Que incluso una sociedad que no concibe la teoría microbiana, no entiende que hay patógenos y que el contagio se da por patógenos, aún así, esta medicina que concluye que en realidad la enfermedad es un problema personal porque son desequilibrios del cuerpo, ¿no? De los humores, aún así entiende del contagio y entiende la necesidad de estar limpio. Entonces vemos que en los hospitales pues las cosas se cuidan bastante. Hay un modelo fantástico, el máximo estándar de hospital en la Edad Media es el Hospital de San Juan de Jerusalén, que en sus disposiciones en el siglo XII pues vemos un montón de cosas interesantes, ¿no? que ahora comentaremos. El caso es que los hospitales aparecen también, tienen su lugar y un lugar muy importante en la guía del peregrino, del Liber Santiago. De hecho, le dedican un pequeño capítulo, el capítulo 4, a los hospitales, a los 3 grandes hospitales del mundo, ¿no? Dice, se trata de lugares santos, templos de Dios, lugar de descanso para los necesitados, alivio para los enfermos, salvación de los muertos y auxilio para los vivos. En este caso está hablando de los 3 grandes hospitales del mundo. Habla del de Santa Cristina para la ruta del Camino de Santiago, habla de otro hospital para la ruta de Roma y del de Jerusalén en la ruta Tierra Santa. Pero no son estas las únicas menciones que hace, porque insisto, fijaos en el capítulo 3, donde hace una referencia a los nombres de las villas que hay en el Camino de Santiago, habla del Hospital de Santa Cristina, del Hospital de Roldán o del de Cebrero. Y por cierto, también menciona Tiermas con sus baños reales, por aquello que hablábamos de los baños, ¿vale? Ahí lo dejo. Este capítulo 4 es lo que te digo, ¿no? Habla de estos 3 grandes hospitales, el de Montjuïc en la ruta hacia Roma, el de Jerusalén y el de Santa Cristina aquí en el Camino de Santiago. En el capítulo 6, por ejemplo, donde habla de los ríos, también aparece un hospital, ¿no? Explica que hay uno de los ríos mortíferos, dice, después de los arcos junto al primer hospital. El primer hospital, vamos, que en los arcos tenían varios hospitales, más de uno como mínimo. Luego en el capítulo 7, hablando también de las rutas, nos habla del hospital de Roncesvalles, al que acuden todos aquellos que no quieren escalar la montaña, ¿no? Y van por el paso de Roncesvalles para entrar en el Camino de Santiago en la parte española.
Y también nos habla sobre el hospital que hay en la propia Santiago, ¿no? En el capítulo 9 dice: cuando nosotros los de nación francesa queremos entrar en la Basílica del Apóstol, lo hacemos por la puerta septentrional. Delante de esta entrada, junto al camino, se halla el Hospital de Peregrinos Pobres de Santiago. Y en el capítulo 10 insiste y entra en más detalle. Dice: pero las ofrendas de la semana que va del Domingo de Ramos a Pascua deben entregarse reglamentariamente a los peregrinos pobres del hospital. Es más, si se quiere cumplir con la justicia divina, en cualquier época del año hay que entregar la 10ª parte de las ofrendas del altar de Santiago a los pobres que lleguen al hospital. Pues todos los peregrinos pobres, la noche del día en que llegan al altar de Santiago, deben recibir en el hospital, por amor de Dios y del apóstol, hospitalidad completa. Quiero decir que si dormían dentro de Santiago, habían pasado por el hospital. El hospital, cuando hablamos de pobres, el concepto de pobre que tenemos hoy en día no es el mismo que el de la Edad Media, ¿eh? Esto hay que tenerlo claro. Los pobres son los desventurados, ¿no? Es una categoría mucho más general. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es: ¿a qué se refiere con hospitalidad completa? ¿Qué les hacen ahí en los hospitales? ¿No? Cuando el peregrino entra en el hospital, ¿qué les hacen? Pues yo creo que una buena imagen la tenemos aquí. Este es un libro súper interesante que a todo el que esté interesado en la ruta jacobea, pues creo que vale la pena que le eche un ojo, porque además está disponible digitalizado en la Biblioteca Digital de Castilla y León. Si buscáis Peregrinaciones Luis Vázquez de Parga, os aparece el primer resultado de Google. Efectivamente, no es este libro un trabajo histórico monumental, bastante antiguo, del 48-49, por los historiadores Vázquez de Parga, José María Lacarra y Juan Uría Rius, de las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Es un trabajo muy interesante, más allá de las visiones que se podían tener en estos años sobre todo el panorama, todo el concepto, porque hace un trabajo documental excelente. Y por ejemplo, pues fíjate tú qué poema en alabanza del Hospital de Roncesvalles de principios del 12 nos trae. Dice: a todos está abierta la puerta, a enfermos y sanos, no solo a católicos, sino a paganos, judíos, herejes y vagabundos. En esta casa se lava los pies a los hombres, se les hace la barba, se les corta los cabellos. Sería largo el contar todos los cuidados que se tiene con ellos. Si vierais reparar el calzado de los pobres, alabaríais a Dios, y contando los beneficios de esta casa, lo amaríais con todas las fuerzas de vuestra alma. Es muy interesante esto, porque, bueno, este es un hospital a mitad de camino, ¿no? No, al principio, de hecho, del camino, en Roncesvalles. Para el francés es prácticamente al poco de haber empezado. Pero es que este estándar nuestro no es la primera vez que lo leemos. Cuando, por ejemplo, vemos en la normativa del Hospital de San Juan de Jerusalén, vemos exactamente lo mismo, incluso más bestia, ¿no? El Hospital de San Juan de Jerusalén es el altísimo estándar medieval de cuidados para el peregrino, para el enfermo, para todo aquel que acuda. En aquel hospital se les lleva a los baños tanto como ellos lo piden. Se les lavan las manos antes de comer y se les pone un mantelito para que puedan ellos comer bien. Se lavan sus pies, por supuesto. Se les cambian las sábanas. Se limpian todas las sábanas. Cuando hay excrementos o hay algún problema por alguna enfermedad, eso se limpia, se perfuma, se asea cuidadosamente al paciente. Es decir, que no es para nada los hospitales medievales no parece que sean para nada huecos purulentos. Sí que es verdad que estos altos estándares no serán en todas partes, ¿vale? Pero yo creo que estos datos nos enseñan bastante bien que cuando un peregrino acudía a un hospital o un hospicio, es bastante razonable pensar que unos mínimos de higiene básica tenían: lavado de pies, lavado por partes, acceso al agua. Esa hospitalidad completa tenía que incluir un acceso al agua, porque estamos viendo que el agua es importante, porque estamos viendo que el estándar medieval implica que lavarse está bien, al contrario de como hemos pensado. Estamos viendo que cuando llegan al río se lavan, cuando llegan a Santiago, pero estamos viendo, pues eso, que todo el camino está plagado de este tipo de hospitales, donde pues se dan cuidados, no solamente médicos, sino cuidados de mantenimiento. Es decir, que los peregrinos se van cuidando durante el camino. Y dirán: bueno, es que había pocos. Es que esto a lo mejor debían ser dos hospitales pelados, claro, imagínate, desde Roncesvalles hasta el Hospital de Santiago, o los 2 o 3 que comenta. Bueno, pero es que hay mucho. En este libro de las peregrinaciones a Santiago de Compostela hay un apéndice con los documentos y textos referentes a la peregrinación compostelana, y os he puesto aquí en algunos fragmentos para que lo veáis, ¿no? Para que veáis, yo básicamente lo que quiero que veáis es la cotidianidad, la cantidad de cosas que hay, ¿no? Fijaos por aquí, en el 971 tenemos un documento en el que García Fernández y su mujer le donan al monasterio de Cardeña una casa hospital.
en camino público que venir de Naxera, ¿vale? Fíjate además luego en el 1090, ¿no? Sancho Ramírez hace una donación para que se construyan en la nueva población de francos que piensa edificar el rey en Lizarra, es decir, se crean nuevas poblaciones. Hay todo un apartado de fundación de hospitales y cementerios para peregrinos, con donaciones y privilegios a los mismos, y bueno, pues vamos viendo, ¿no? En 1047 tenemos como el conde Gómez da el monasterio y hospedería que había fundado. Tenemos una fundación de un hospital en 1050, ¿no? En el monasterio de Irache. Fíjate, en el 1054 una donación al campo al hospital de peregrinos. Se hace una donación para que el hospital funcione todavía mejor. En el 71 tenemos más donaciones. Funda y dota un hospital en 1084 el obispo de León. Fíjate, Sancho Conde de Hierro da a Santa Fe de Conques la iglesia y hospedería de Roncesvalles. Fíjate, el hospital de Roncesvalles, que es el que hemos visto en la alabanza. Dona a la iglesia y su obispo Alfonso VI a edificar una alberguería. Donación hecha para construir delante de la catedral una casa en la que se asistiese a los pobres y peregrinos. Es decir, vamos viendo cómo existe todo un montón de documentación, fijaos, donde van apareciendo más y más hospitales. El arzobispo de Compostela, de acuerdo con los canónigos, dona al hospital de Santiago de dicha ciudad un terreno para construir una iglesia para sepultura. Es decir, se van ampliando. Fundación y dotación del hospital y cofradía de Roncesvalles por Sancho Obispo. Tenemos muchos más, la protección del hospital de Santa Cristina, del Somport. Es decir, esto se va trabajando, se van construyendo nuevos hospitales y hospederías que van salpicando todo el camino. Van salpicando todo el camino en la ruta de Santiago. Por tanto, yo creo que lo que toca es, pues eso, ¿no? Lo que decíamos al principio, deshacernos de esos mitos, deshacernos de esa imagen de la Edad Media sucia y pensar un poquito en lo que tenemos y en lo que nos muestran las fuentes documentales. Las fuentes documentales lo que nos muestran es que, primero, el hombre cristiano medieval no ve mal la limpieza, al contrario. En su vida rutinaria, ya en el siglo XII, en su vida rutinaria los baños son normales, en las ciudades son normales, en las casas uno se lava mínimamente, puede que no haya ducha, pero todo el mundo tiene agua, todo el mundo se lava los pies, se lava las axilas, las partes, esto entra dentro de la normalidad. Sabemos que además durante todo el camino tenían no solo interés por limpiarse, sino infraestructura para poder hacerlo, para poder mantenerse incluso con el cabello mínimamente cortado, la barba arreglada, los pies medianamente limpios. Bueno, después de X días de viaje, pues claro, estarán chunguetes, pero bueno, se los van limpiando durante el camino. Sabemos que cuando llegan a Santiago se lavan en los ríos antes de llegar, sabemos que en la ciudad de Santiago disponían de agua, y por tanto yo creo que cuando llegan los peregrinos a Santiago el botafumeiro está para verlo cómo va dando vueltas de forma ritual y no para ambientarlos. Hemos de repensar esta visión que tenemos de la Edad Media. La higiene es solo uno de las puntas de lanza, porque está esa Edad Media inculta, supersticiosa e ignorante, esa Edad Media rígida, esa Edad Media 100% misógina donde la mujer no podía hacer nada. Tenemos toda una serie de ideas preconcebidas que hay que pelear porque no responden a la realidad. Y yo creo que el tema de la higiene es otra de esas ideas que da buena muestra, ¿no? De cómo tenemos mal entendida la Edad Media, porque vemos, pues eso, que efectivamente el peregrino no debía oler tan mal. En fin, hasta aquí la charla. Espero que os haya gustado. Y bueno, quedo a vuestra disposición para pasaros cualquier bibliografía, responder cualquier pregunta, cualquier otra duda que os haya podido quedar, o si es que todavía creéis que los peregrinos del siglo XII en la ruta jacobea olían horriblemente mal, que espero que ya haya quedado claro, pues que no debía ser tan chungo como nos lo hacen creer. Muchas gracias y hasta la próxima.